Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Diabetes en la comunidad LGBTQI. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos con muchísimo gusto cada viernes, todo el equipo. En esta ocasión va a estar Gisela Ayala también conmigo, soy María Eugenia Pulido, y es un tema de veras por demás interesante porque no lo habíamos tratado, eso sí, no lo habíamos tratado en este programa, pero no cabe duda que tenemos que hablar de todas, de todos, ser inclusivos, y por eso el día de hoy se ha dedicado el programa Diabetes y yo a la salud de la comunidad LGBTQI. Los estereotipos, la discriminación hacia esta comunidad pueden afectar la salud en materia de diabetes. Y hoy vamos a hablar con dos expertas para entender el tema y, por supuesto, como siempre lo hacemos, que ofrezcan recomendaciones. Así que no se mueva de su lugar, quédese con nosotros en este interesante programa. La charla que vamos a tener de veras es muy interesante y, como siempre, a manera de introducción, tenemos esta cápsula para todas y para todos. En México, la población LGBTI+, se estima en 5 millones de personas, es decir, 5.1% de la población de 15 años y más. Esto significa que una de cada 20 personas de este rango de edad se identifica como población LGBTI+. Por otra parte, la población transgénero, transexual o de otra identidad de género, que no coincida con el sexo asignado al nacer, es de 909,000, es decir, el 0.9% de las personas de 15 años y más. El Estado de México concentra la mayor cantidad de población LGBTI+, con casi 500,000 de personas, seguido de la Ciudad de México, con 311,000 personas, y Veracruz, con 308,000. El 64.9% de la población LGBTI+ se encuentra soltera, mientras que 30.6% está unida o casada. El 67.5% de la población que se reconoce como LGBTI+, tiene entre 15 y 29 años de edad, y 20.3% está en el rango de 30 a 44 años. La Asociación Mexicana de Atención a Grupos Vulnerables realizará tanto de manera virtual como presencial, con sede en el Hotel Fiesta Americana Reforma de la Ciudad de México, los días 12, 13 y 14 de agosto de 2022, el primer encuentro de salud integral para la comunidad LGBTI+. Se abordarán temas relacionados con la salud física y mental, pero también del ámbito legal, laboral, así como los desafíos en materia de reproducción asistida, por mencionar algunos. Es una iniciativa propia que surgió como una contribución a su comunidad, al conocer la necesidad sobre información y educación en temas de salud integral para la comunidad. Puede encontrar información de la Asociación Mexicana de Atención a Grupos Vulnerables en la página web www.aamagv.org o en sus redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de Diabetes y yo. Hoy vamos a presentar a nuestras invitadas para este tema, para desarrollar este tema. Vamos a hablar con la doctora Mitzi Zaira Fong Ponce, médica por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con especialidades en medicina interna y endocrinología, además de alta especialidad
en neuroendocrinología por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. La doctora también es integrante de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Actualmente, la doctora Mitzi Zaira Fong es endocrinóloga adscrita en la Clínica Integral Transgénero, esta clínica especializada con The Sachs en la Ciudad de México, de la que vamos a hablar a lo largo de nuestro programa. Querida Gisela, ¿puedes presentar también a nuestra otra invitada, por favor? Claro que sí, Maru. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto presentar a la maestra Astrid Estefanía Carreño Salazar. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Atención a Grupos Vulnerables. Es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Administración de Empresas. Cuenta con diplomados en Gestión Estratégica de la Capacitación en Marketing, y en 2016 la maestra Carreño fundó justamente la Asociación Mexicana de Atención y Apoyo a Grupos Vulnerables, con enfoque a la comunidad LGBTQI, a la comunidad LGBTQI+, de la cual forma parte. Doctora Carreño, también bienvenida a este programa. Muchas gracias. Bueno, pues ambas nuestras invitadas, y pues de acuerdo con la numeralia que escuchamos en nuestra cápsula introductoria, pues México cuenta con una vasta comunidad LGBTQI y más, así que sí me gustaría pues iniciar con esto. ¿Quién nos puede contestar? La doctora o también nuestra invitada, para decirnos también, Mitzi o la doctora o Astrid, ¿cómo andamos en estas cifras? ¿Sí son correctas? Reiterar en las estadísticas, ¿no? Pues México cuenta con una comunidad LGBTQI y más, ¿de cuánto más o menos? Pues sí, considerando las estadísticas del INEGI, estamos obviamente en un 5% de la comunidad total a nivel nacional, lo cual es 4.6 millones aproximadamente. Obviamente hay una división entre un 50% de personas bisexuales, un 26% de personas homosexuales, 10% de personas lesbianas y un 11% de otras orientaciones. Y efectivamente hay, de hecho, estados que tienen una mayor población de comunidad LGBT. Y en este sentido, valdría muchísimo la pena, maestra, doctora, que pudiéramos hablar sobre qué significan las letras de la comunidad de la que hoy hablamos, la comunidad LGBTQI+. ¿Nos ayudan, maestra, doctora? Pues sí, no sé si la doctora Mitzi quiera apoyar. Yo de manera instantánea nada más les puedo decir que la L viene de lesbianas, la G viene de gay, la B de bisexuales, la primer T de transgénero, la segunda T de transexual, la tercer T de intersexual, y luego hablamos de la comunidad queer y de queer, y de la al final asexuales. La última. Si nos apoyas, maestra Mitzi. Pues sí, es básicamente lo que comentaste, ¿no? Que tratar de incluir todas estas diversidades, de diversidad sexual, diversidades de identidades, para no solo las siglas que son las más conocidas, que es la que habían dicho, la L de lesbiana, la G de gay, la B de bisexual, que esto también habla sobre identidad de género, como las personas que se identifican como transexuales, las personas que se identifican como transgénero. También queer, cuando estás en esta área de no femenino, pues sería de la parte queer, sexuales, donde por alguna diferenciación diferente de su cuerpo, pues puede variar mucho, pero están con una diferente. Y también las personas hay que darle que no se identifican
con algún tipo de género. Entonces es para incluir todo. Y pues más porque hay varias diversidades que no estamos incluyendo pues, en estas siglas. Correcto, doctora. Y aprovechando que nos acabas de dar varias definiciones, ¿cuál es la diferencia, disculpa la ignorancia, entre transgénero y transexual? El término transgénero es un término más actual, como trata de ser como un término paraguas para todo. Decimos que las personas cisgénero son las personas que se identifican con el género que les asignaron al nacer. Entonces, si yo me dieron asignado el género femenino y me identifico, soy una persona cisgénero. Toda esta diversidad, de toda esta diferencia, se trata de involucrar como la palabra trans. Antes se hacía la diferencia, como en los 80s, había un término de transexual para diferenciar las chicas que ya se habían operado de las chicas que no se habían operado. Pero eso ya es como algo más antiguo. Y ahorita se trata de hacer como que todo, ponerlo en la parte trans para diferenciar toda esta diversidad, a diferencia de los cis, ¿no? Que sería como el género que te asignan. Muchas gracias. Y bueno, ya entrando en materia, pues hay una enorme discriminación y ahora pues se agregaría también el poder decir que la diabetes puede ser un riesgo también para las personas de la comunidad LGBTQ y más. ¿De qué estamos hablando? Si es ¿existe realmente, doctora, mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en ciertos grupos de esta comunidad? Por favor. Sí, según los pocos estudios que hay, porque generalmente hay estudios, pero por ciertas asociaciones, no estudios en gran escala, se ha visto que hay más conductas de riesgo en las poblaciones de la diversidad, que podría ser depresión, puede ver que haya cierto tipo de, que fumen, el exceso de alcohol, también que haya cierta mayor prevalencia de personas que viven con VIH. Entonces, todo este tipo de conductas, aparte el estrés de minoría. Si te discriminan y te tratan diferente a la sociedad y no tienes todos los derechos, entonces puedes tener unas maneras que manejas este estrés. Y estrés crónico de minoría, pues puede llevar a que tengas más riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes. Ya hablaremos más adelante de ello. Y justamente hablando hay ciertas conductas, en este programa hemos hablado de los factores de riesgo que se pueden modificar y de los que no se pueden modificar. Y pues tener más de 40 años y tener familiares con tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2, pues no lo puedes modificar. Ser mexicano por nacimiento también. Pero, por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso es uno de los factores de riesgo modificables que más frecuentemente se encuentran como los precursores de la diabetes tipo 2. ¿Hay estimaciones al respecto entre la comunidad LGBTQ y más respecto a las estadísticas de sobrepeso y obesidad, o se refleja totalmente lo que tenemos hoy en México, que es 7 de cada 10 mexicanos adultos hoy viven con sobrepeso u obesidad? Sí, no hay específicos en México sobre la población LGBTQ, pero sí hay factores de riesgo en mexicanos y tienen más factores de riesgo la diversidad. Entonces, entablar estudios a nivel nacional, o sea, que tomen también en cuenta, a la hora de que el INEGI hace estas estadísticas, tomar en cuenta la población de la diversidad, para que así haya más, a la hora de salud, los servicios de salud pública, que haya más entendimiento y la prevención, ¿no? En todo este tipo de poblaciones. Hay todavía, pues, hablamos también de que hay información que al hacerse pues las intervenciones de cambio de género, pues hay una situación por el uso a veces indiscriminado de hormonas y todos estos factores que puede inducir también a crear pues una serie de padecimientos y entre ellos la diabetes tipo 2. O sea, ¿es cierto, no es cierto? ¿Hay prejuicio? ¿Hay discriminación? ¿Qué nos puede decir, doctora Astrid Carreño?
La verdad es que me gustaría que esta pregunta la responda la doctora Mitzi, que es la especialista. Bueno. Yo creo que sí, en muchos de los casos, lo único que me gustaría agregar es que a veces por falta de situación, de una situación que les permita obviamente adquirir los productos que son realmente necesarios, muchas veces se utilizan cosas que evidentemente dañan al cuerpo, ¿no? Pero sí me gustaría muchísimo que la doctora Mitzi nos ayudara a responder esta pregunta. Entonces, Doctora Mitzi, por favor. sí podría aumentar los factores de riesgo, pero también las condiciones en que se hace. Entonces, vamos a hablar como dos casos diferentes, ¿no? La terapia hormonal para las mujeres trans, que sería como feminizante, ¿no? Y la terapia hormonal para hombres trans, que es masculinizante. En estudios que se ha hecho con mujeres trans, en ciertos estudios que se hicieron este año, parecería que aumentaba un poco la prevalencia de diabetes con la terapia hormonal, pero otro estudio que hicieron también este año se ve que está realmente igual la prevalencia. Se han hecho estudios de sensibilidad a la insulina y se ha visto que con el tratamiento, digamos que a un corto plazo, puede empeorar tu sensibilidad a la insulina. Entonces, y también depende el tipo de estrógeno, la dosis que tienes, la edad que tienes, tus antecedentes familiares, si tienes sobrepeso anterior. Entonces, parte de lo que lo ve el endocrinólogo, tratamos de controlar estos factores de riesgo para que la terapia hormonal ayude para pues, esta transición, pero que tenga el menor riesgo posible. Pero también depende, si las chicas, en este caso las mujeres trans, se están automedicando y no tienen estudios previos para saber si estaban altos sus colesterol, triglicéridos, azúcar, entonces sí ponen en riesgo su salud sin saberlo. Y en cuanto a los chicos trans, no se ha visto que aumente el riesgo de diabetes en los estudios y parecería a corto plazo mejora la sensibilidad de la insulina. Pero eso no significa que se tienen que automedicar. Tienen que estar bajo vigilancia porque también puede haber ciertos otros riesgos, porque si tienen mucha dosis, puede aumentar mucho los glóbulos rojos y aumentar en estos casos el riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular, que es lo que tratamos de ver en chicos trans, es muy similar a los hombres asignados al nacer. O sea, es muy similar a con el género que se identifican, pero mayor que el género que les asignaron al nacer. Por eso es la importancia de la vigilancia médica. Muy bien, doctora Mitzi, pero por ejemplo, otros padecimientos como pues daños al corazón, presión alta, no pueden afectar también si no hay un seguimiento adecuado. Sí podría afectarse, típicamente por eso valoramos que no tengan como presión alta antes del tratamiento, porque si están con tratamiento y que se están automedicando puede que les exacerbe la presión. Típicamente, porque parte de las formulaciones que se da para las mujeres trans es un diurético y baja la presión, las mujeres trans típicamente no se ven tan afectadas como con las hormonas, pero en los hombres trans la testosterona sí puede aumentar las tensiones arteriales. Entonces, todo depende de la terapia y también, pues, de enfermedades crónicas, pues sí se tiene que hacer la vigilancia. Depende a la terapia que están teniendo. Entonces, sí, es muy importante la vigilancia. Es muy importante la vigilancia y lo que acaba de comentar la doctora Fong, de seguir las indicaciones, no autorrecetarse en ningún proceso, en ningún tratamiento médico, la importancia es no automedicarse. Y me gustaría, maestra Carreño, que pudiéramos hablar sobre investigaciones que se han hecho en torno a discriminación. Sobre todo, hay algunas en Estados Unidos que han mostrado que la discriminación y el estrés que genera en la diversidad, en las poblaciones de la diversidad, pueden incrementar primero el riesgo de desarrollar diabetes, y luego, obesidad, luego diabetes, pero también hipertensión. Y también algo que pasa muchísimo en todas las poblaciones de nuestro país, el poco acceso a los servicios de salud y cuando tienes acceso a ellos, sufrir discriminación. Creo, maestra, que sería un tema muy interesante para platicar contigo. Sí, bueno, al final justamente es lo que estamos buscando en este primer encuentro de salud integral, el que nosotros podamos hacer visible la necesidad de la capacitación para el personal de salud, para buscar obviamente una mayor empatía y para que también conozcan cómo se integra la comunidad LGBT.
es muy importante que se considere de verdad esta diversidad, no como una enfermedad, sino simplemente como una diferencia en preferencia y obviamente diferencia en orientación. Entonces necesitamos capacitarnos para dar un servicio ecuánime y empático, de tal manera que todos nos podamos sentir como personas humanas, ¿no? No como entes diferentes a lo que ellos están acostumbrados a tratar. Entonces creemos que en eso estamos buscando trabajar justamente, que todos nos tratemos como personas humanas y con la misma calidad humana que requerimos. Pues muchas gracias. A mí me gustaría preguntar, ya que ambas pues forman parte de esta asociación, ¿cuándo nace esta asociación y con la necesidad de que en la sociedad mexicana sean respetados los derechos de las personas que son diferentes a nosotros? Esta Asociación Mexicana de Atención y Apoyo a Grupos Vulnerables, que es una ONG, ¿cuándo nace y qué necesidad tuvo para que se formara? Bueno, quiero compartirles que yo formo parte de la comunidad LGBT y evidentemente desde muchísimo tiempo atrás tenía yo grandes deseos de tener una asociación, de trabajar en una asociación para apoyo para mi comunidad. Sin embargo, por azares del destino, me junto con un grupo de amigos, los cuales formamos esta asociación, que es la Asociación Mexicana de Atención y Apoyo a Grupos Vulnerables. Y afortunadamente estos amigos son en su mayoría médicos. Uno de ellos es ginecólogo, que es el doctor Carlos Maquita Nakano. Otra es la doctora Juana Inés Navarrete, que es genetista. Y otro es el doctor Neftalí Rodríguez, que es angiólogo. Entonces, la verdad es que dentro de nuestra asociación existen diferentes pilares. Uno de ellos es la comunidad LGBT, pero por supuesto también trabajamos en favor de identidad de género en el caso de la mujer y en el caso también del hombre. Y también trabajamos a favor y en pro del niño y del adulto mayor. Y otro de los pilares que tenemos, por supuesto, en el plan de trabajo son las personas con discapacidad. Entonces, al final, lo que buscamos es que se puedan brindar herramientas, obviamente, y que estas herramientas brinden información oportuna, dar talleres que nos permitan capacitar y que cumplan con un aprendizaje para que pues toda la comunidad y todos aquellos grupos vulnerables puedan tomar mejores decisiones en base a su entorno. Así es como surge esta asociación. Pues muchas gracias y amigas, amigos, pues es una charla muy interesante, muy importante, que además no habíamos tratado antes en este programa. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Ahorita regresamos y les ofrecemos, como siempre, en parte integral de nuestro programa, esta cápsula a cargo de Mónica Hurtado, una cápsula de salud que es parte de nuestro programa y ahorita regresamos. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Te mando un gran saludo, un fuerte abrazo y primero que nada, qué bueno que estés en casa, resguardándote porque esta ola de COVID vino para quedarse. Algunos ya nos agarró y a otros, bueno, pues qué bueno que se han salvado. Afortunadamente, con las vacunas, con estas dosis que ya hemos tenido, pues la sintomatología es totalmente diferente, la mortalidad también, la gravedad es muchísimo menor. Sin embargo, sí hay síntomas. Sí, puedes tener dolor de garganta, puedes tener cansancio, puedes tener temperatura, puedes tener diarrea, puedes tener diversos síntomas que, como te digo, afortunadamente por la vacuna ya son menos. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar del autocuidado. Hace unos días se conmemoró el Día Mundial del Autocuidado y en este día pues nos hacen un recordatorio donde nos dicen, recuerda que tienes que cuidar tu cuerpo de la punta del cabello hasta la punta del pie,
de tu dedo gordo. Y eso implica que tenemos que hacer una revisión total de nuestro cuerpo, de nuestro sistema. Recordemos lo que siempre les digo, nuestro cuerpo es un sistema y hay que cuidarlo muy bien. Cada engrane funciona, pero si uno se descompone, pues el otro no va a funcionar de manera adecuada o va a trabajar un poquito más. Así es que recuerda hacerte una revisión. Si tenemos alguna condición como diabetes, recuerda que tu revisión es de los ojos, de los riñones, de la piel, de los pies, de tus pulmones, de tu estómago. Es importante. Agenda tus citas con tu médico, con tu profesional de la salud. La boca es súper importante, los dientes. Haz también estas citas con tu odontólogo. Si no tenemos ninguna condición, pues recuerda que no por no tener alguna condición quiere decir que vas por la vida sin vacunarte, sin hacerte estudios de laboratorio, etc. El no tener una condición no te exime, es decir, no te libera de autocuidarte. Entonces, pues si queremos estar más bien sanos, si queremos gozar de un buen bienestar físico, mental y emocional, recordemos revisar todo nuestro cuerpo, cómo se encuentra nuestra mente, cómo se encuentra nuestro corazón, nuestro estómago, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos. Así es que hoy te quiero invitar a que vayas haciendo una lista de todas aquellas citas que tienes que agendarte, pues a lo mejor durante este mes, durante los 2 meses, porque pues también el acudir con un médico pues implica un pago, un gasto. Entonces, enlístalo, haz la suma y ve aportándole a tu salud, porque acuérdate que todo lo que inviertas el día de hoy, en el presente, en tu salud, pues te va a disminuir la factura que vas a poder pagar en el futuro. Yo te dejo, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Te invito a nuestras redes sociales a que busques información. Tenemos infografías, tenemos rutinas de actividad física, tenemos infografías de temas diversos, los edulcorantes no calóricos, todo lo que se sabe de ellos, el balance energético tan importante, la dieta, el ejercicio y por supuesto de hidratación. Cuídate mucho. Continuamos esta tarde hablando sobre diabetes en la comunidad LGBTQI y más, pero también de discriminación y de otros factores, y hablar de la creación de esta asociación que va a tener pronto pues una serie de conferencias y de talleres, Gisela. Uh-huh. Y bueno, como ya estábamos hablando de la asociación que se creó no recientemente, lo que sí van a hacer próximamente, que es en agosto, va a ser un encuentro organizado para la comunidad y para los profesionales de la salud. Nos gustaría, maestra Carreño, que pudiera extender una invitación a todos los radioescuchas y cuéntenos exactamente cuándo va a ser, dónde va a ser y qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto, este primer encuentro de salud integral para la comunidad LGBT se va a llevar a cabo de manera híbrida en nuestra plataforma, que es en sain.iview02.com, y de manera presencial en el Hotel Fiesta Americana Reforma. El encuentro de salud integral es muy completo. El primer día vamos a tener 3 paneles muy interesantes, el legislativo, el de salud y el de empresas que platicarán de las mejoras a nivel de salud. Pero a partir del segundo día estaremos hablando de salud física, salud mental, al siguiente día salud emocional y salud social. Temas que evidentemente van a tratar en cuanto a infecciones de transmisión sexual, en cuanto a cáncer en la comunidad LGBT, en cuanto a estigmas en la comunidad LGBT, herramientas para salir del closet, y por supuesto vamos a contar con un gran maestro que forma parte de la Facultad de Derecho, que nos hablará de este nuevo derecho familiar que está surgiendo
para la comunidad LGBT y obviamente a instancia del nacimiento de muchas diversas familias que están naciendo. Entonces es un programa muy completo en el cual nosotros invitamos a la comunidad LGBT, pero también estamos invitando a los familiares de la comunidad LGBT, sobre todo aquellos familiares que todavía presentan mucha resistencia en cuanto al saber que sus familiares forman parte de la comunidad LGBT. Es importante el conocimiento para evitar el rechazo. Y también es muy importante que la comunidad, ya sea aliada de la comunidad LGBT o no aliada de la comunidad LGBT, reciba una mayor información, porque a través de la información y de la educación es que nosotros podemos cambiar paradigmas y obviamente desaprender para aprender esta nueva diversidad que es realmente nuestra actualidad mundial. Gracias, doctora. Bueno, el tema del VIH por mucho tiempo ha sido un estigma verdaderamente terrible en nuestra sociedad. Y bueno, obviamente ustedes van a hablar dentro de estas charlas, estas conferencias, pero ya que tocó el VIH, si lo asociamos con la diabetes tipo 2, ¿hay un riesgo? ¿Hay una situación de riesgo en que pues los tratamientos que se puedan dar en una persona que vive con VIH puedan incrementar el riesgo de que pueda desarrollar también la diabetes tipo 2? No tanto, bueno, ciertos medicamentos pueden aumentar cierta resistencia a la insulina, pero el VIH es una enfermedad de inflamación crónica. Y también, si tiene diabetes, va a haber más inflamación crónica que puede favorecer a más riesgo cardiovascular. Entonces, más bien, los antirretrovirales nuevos mejoran el riesgo a largo plazo y también podría ser también el riesgo cardiovascular. Varios antirretrovirales que previamente se daban más comúnmente sí podrían aumentar la resistencia a la insulina, pero son parte del manejo que tenemos que tener multidisciplinario para controlar esos factores, pero ya con los nuevos tratamientos ya es mínimo esos ajustes. Pero lo que aumenta el riesgo serían los factores de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, todo este contexto que tenemos en México, ¿no? Y la falta de educación por parte, pues la educación en general en cuanto a nuestra salud, darle prioridad a la salud. Con base en lo que usted está comentando como endocrinóloga, doctora Fong, entonces, como recomendaciones y lecciones de lo que estamos escuchando esta tarde, tratamiento para VIH, los nuevos medicamentos, las nuevas familias de medicamentos no tienen tanto riesgo de incrementar la resistencia a la insulina, que es cuando a la insulina le cuesta más trabajo cumplir con su función, pero también hemos visto en guías y recomendaciones de otros países que no puedes dar ningún medicamento para ningún antirretroviral sin esta consejería de la que tú hablabas, de alimentación balanceada, ejercicio, manejo de las emociones. ¿Cómo manejas todo esto, doctora, en un paciente que tiene tratamiento para VIH y vas aplanando el riesgo de desarrollar obesidad o diabetes tipo 2? Pues sería controlar los factores de riesgo, ver qué antirretroviral tiene. Si estás, bueno, aunque yo no manejo VIH, o sea, manejo las comorbilidades, o sea, me lo mandan ya con el tratamiento, ver que este tratamiento si tiene como dislipidemias, descontrol de la glucosa, que sea un esquema, ver si se puede cambiar o si no se puede cambiar, yo controlarle los factores de riesgo. Principal, la mayoría, cuando tienen alteraciones de los lípidos, eso es mucho dietético. Entonces, primero se trata de controlar primero lo de la alimentación y ya después ver también, tomar en cuenta las interacciones que puede haber de los medicamentos y también parte de la terapia hormonal con los antirretrovirales. No está contraindicada, se puede utilizar, pero también ver que no haya interacciones. Tampoco son tan frecuentes las interacciones, pero también se puede ir ajustando a lo largo de la consulta.
Entonces es como ver, no solo ver como la diabetes del paciente y ya, tenemos que verlo, la alimentación, el contexto social, la familia, porque el problema con personas que viven de VIH es que a veces no tienen suficientes medios económicos para el tratamiento. No tienen suficientes medios económicos ni la educación dietética, porque a veces piensan que para una buena alimentación tienen que gastar dinero. Y en sí es como mañas, ¿no? Entonces es como reeducarlos de lo que dijeron que tienen que cenar pan y pan con leche y con eso ya, con que se alimenten. Entonces quitarles todos esos factores, pero si son que no lo vemos en una consulta, lo vemos y lo volvemos a ver y a la siguiente consulta algo pasó en su familia y volvieron a descontrolarse la diabetes. Entonces, por eso es la importancia, especialmente en las personas de la diversidad, que el personal médico esté sensibilizado, porque muchas personas retrasan su tratamiento por decir, no sé, yo tengo VIH y tengo diabetes, no voy a ir porque me van a discriminar y para que me digan que tengo que comer bien y que es mi culpa que esté la diabetes descontrolada, entonces ¿para qué voy? Entonces retrasan su tratamiento que puede tener un desenlace que termine con cetoacidosis diabética, con su azúcar descontrolada en urgencias, porque no tienen esta confianza de acercarse al personal de salud, que no está familiarizado. La mayoría, Claro. bueno, no. Sí. Bien. ¿Y qué pasa precisamente por esta situación de la depresión y la ansiedad que pues vivimos, que vive la gente, que viven los jóvenes, y más si en una sociedad no eres aceptado dentro de tu familia y hay situaciones de ansiedad dentro de esta comunidad? ¿Cómo? Quisiera yo que hablaran de esto, no sé, doctora Metzi, Astrid, por favor, en una situación así, ¿no? Los jóvenes, las jóvenes o las personas que quieren pues ser aceptadas en esta sociedad, o sea, se han ganado muchas cosas, este tipo de asociaciones, creo que se está abriendo un poquito más la perspectiva para poder, en campañas que se han hecho y todo, para poder ser empáticos con la comunidad, pero hace falta mucho reconocimiento, mucho respeto a la comunidad LGBTQI+. ¿Nos quieren hablar de esto, de la depresión, la ansiedad? ¿Cómo es en la comunidad? Pues parte también del contexto social y que tengan diferentes tipos de discriminación en aspecto social, que tengan un estrés que es único y que podríamos decir que es de minoría. Y esa es la importancia, parte del estigma también de la salud mental, que muchas veces no quieren acudir o no hay en instituciones públicas suficiente espacios para los psicólogos, psiquiatras, porque muchas veces parte del descontrol es el contexto social, el contexto de discriminación, o sea, el control, por si no se puede controlar el azúcar, un ejemplo, ¿no? Pero en este paciente las horas de trabajo, no puede, no, tiene horarios muy diversos, come mal por eso, no tiene suficiente educación sobre la nutrición, sobre la alimentación. Entonces, todo esto y la depresión, que aunque el paciente quiera mejorar, que no salga de ese círculo vicioso. Entonces, es la importancia de que haya personal capacitado de salud mental y no ponerlo como que un estigma de que están locos, que van con el psiquiatra porque tienen algo mal, sino todos debemos de tener un apoyo en salud mental, más personas vulnerables. A mí me gustaría agregar algo muy importante. Según las estadísticas del INEGI, la infancia en cuestión de orientación sexual tiene un porcentaje muy alto de 43.4%, en donde antes de los 7 años pudieron identificar su orientación sexual. Hablando de la edad en la que se dieron cuenta de que no correspondía con su sexo en su forma de actuar en cuanto a la identidad, la infancia nuevamente vuelve a tocar un porcentaje muy alto de un 62.4%. En el encuentro de salud integral, por supuesto, vamos a tratar temas de salud mental. Y dentro de estos temas, por supuesto, un tema muy importante para la salud mental tiene que ver con la niñez. Porque es muy importante que los papás
puedan identificar estos porcentajes en donde desde la infancia se puede identificar obviamente la identidad y la orientación sexual y lejos de efectivamente no llevarlos a una atención oportuna con personal capacitado, y también me refiero yo a psicólogos que de alguna manera no busquen terapias de conversión, sino más bien busquen identificar y busquen apoyar al menor. No se busque un estigma entre una enfermedad y entre un tratamiento de apoyo. Y esto también creemos que es muy importante que se trabaje, por supuesto, en las escuelas, porque me decía uno de los especialistas que va a tratar este tema, justamente en plática para los padres, es, primero tenemos que identificar que el niño no está enfermo, y segundo, tenemos que darle soporte al niño, porque evidentemente, niño o niña o niñe, porque evidentemente afuera, en la escuela, con los compañeros, con las maestras, también debe de sentir una aceptación. Entonces, me parece que es un trabajo que tenemos que hacer, en donde efectivamente el Estado pueda garantizar una educación laica, libre de prejuicios, y obviamente también con capacitación, tanto para el personal, hablando de los profesores, de los maestros, como para los padres de familia y como para los alumnos. Entonces, me parece que desde ahí debemos de partir, porque todos los que ya somos adultos o todos los que de hecho ya están en una etapa más avanzada de vejez, pues si sufrimos discriminación o si hemos sufrido, lo sufrimos desde la infancia, en donde nosotros nos empezamos a identificar. Y bueno, obviamente se puede sufrir desde que nosotros empezamos a salir del closet, ya sea los que cambiaron de orientación o decidieron tener una orientación diferente, ya sea en la juventud, en la adultez, etcétera. Pero creo que tenemos que desmitificar todo esto y más bien capacitarnos y educarnos. Insisto, por eso es súper importante este primer encuentro de salud integral, en donde trabajaremos, por supuesto, con estos temas. Y como bien lo dice la doctora Mitzi, es importante considerar que asistir al especialista no es porque estemos locos, es que hoy en día tenemos que considerar que asistir con estos especialistas es como ir al gimnasio, es justamente para salud mental, y obviamente es una salud integral para todos. Claro, pues gracias, es muy importante lo que has tocado, que es uno de los temas que sería bueno después que volvieran a repetir de lo que va a tratar estas próximas conferencias, que es la inclusión de la comunidad LGTB al ambiente escolar. Yo quería preguntar, porque a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas no saben, que por muchos años, bueno, la OMS a nivel internacional consideraba todavía hasta hace poco la homosexualidad como una enfermedad. Era terrible eso, hay muchos estigmas sobre eso. Y esas terapias de conversión que tú acabas de mencionar, que son verdaderamente terroríficas y que se aplicaban, esperemos que ya estén en desuso, pero ¿nos quieres explicar en qué consisten esas terapias que supuestamente son de conversión? Pues la verdad es que existen diferentes métodos y todos llevan de alguna manera a cambiar algo que de alguna manera está creado o nace de manera natural. Creemos aquí que lo más importante es que se tenga este conocimiento y que se eviten este tipo de prácticas, porque obviamente van en contra de nuestras garantías individuales, en contra de nuestros derechos fundamentales y, por supuesto, actúan en detrimento de nuestra salud mental, física y emocional. Entonces, y más allá de eso, que por supuesto existe, yo quisiera sensibilizar un poco más a la audiencia en el sentir de los crímenes de odio. O sea, a veces esta información que de alguna manera hemos recibido por dogmas nos hacen llevar a extremos, a crímenes de odio en donde ninguna persona merece morir por una desinformación y ser agredida y ser violentada, porque hay muchas personas que evidentemente no lo toleran y
cometen este tipo de cosas que son atroces, ¿no? Entonces creemos que es muy importante que se dejen de realizar, obviamente son delitos, pero por supuesto atentan contra todos nosotros nos sentimos vulnerables, ¿sabes? Todos. Entonces, la verdad es que es una situación que de alguna manera tiene que cambiar. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Perdón. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar el glosario que se nutre de pues, todos los términos científicos que hemos escuchado en esta emisión, así que pongan muchísima atención porque hay que estar muy actualizados y vamos a proseguir con nuestra entrevista. Glosario, para conocer los términos médicos. Cisgénero, palabra utilizada para describir a una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo. Transgénero, distinción sexual de las personas que no se sienten identificadas, parcial o totalmente, con el género con el que nacieron. Poblaciones de la diversidad, se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas para expresar y vivir su sexualidad, sus preferencias u orientaciones e identidades sexuales y de género. Persona trans. Una persona trans es aquella que tiene una identidad de género diferente al sexo de nacimiento y presenta una expresión de género acorde a su identidad. Terapia hormonal feminizante. Se usa para introducir en tu cuerpo los cambios físicos que causan las hormonas femeninas durante la pubertad, con el fin de que la identidad de género coincida con la identidad del cuerpo. Antirretroviral. Medicamentos que han sido diseñados para interrumpir la replicación del VIH en el organismo. Reciben el nombre de antirretrovirales porque van dirigidos contra un retrovirus, el VIH. Dislipidemia, alteraciones en los niveles de grasa de la sangre y pueden ser dañinos para la salud. Interacciones entre medicamentos. Es la reacción entre dos o más medicamentos o entre un medicamento y un alimento, una bebida o un suplemento. Tomar un medicamento mientras la persona tiene ciertos trastornos clínicos también puede causar una interacción. ENSAIN, Encuentro de Salud Integral organizado por la Asociación Mexicana de Atención y Apoyo a los Grupos Vulnerables. Continuamos con la entrevista de esta tarde. Gisela, por favor. Y tomando en cuenta lo que nos comentaba la maestra Carreño antes del glosario, creo que vale mucho la pena que hablemos de lo que podemos encontrar en la página de la Asociación Mexicana de Atención y Apoyo a Grupos Vulnerables. Así búsquela en Google, Asociación Mexicana de Atención y Apoyo a Grupos Vulnerables, porque creo, doctora Carreño, que algo que podemos encontrar es la invitación a este próximo encuentro que ocurrirá en agosto, y revisando el programa que podemos encontrar en esa página, todos los temas me llamaron la atención, pero uno en especial que es desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQI+, en la inclusión laboral, en el sector público y privado. El tema laboral es muy importante, pero también a este programa Diabetes y Yo, pues los retos y oportunidades que los profesionales de la salud han encontrado en la comunidad. Solo de estos dos temas, maestra, me gustaría que nos platicaras cómo armaron los temas, cómo es que tanto por abordar se fue acomodando para estos 3 días de encuentro que próximamente van a tener. Mira, ha sido muy difícil, Gisela, la pregunta que nos das, porque hay mucha necesidad, obviamente, y hay muchos temas que se quisieran abarcar. De primera instancia, este primer día lo que busca darle a la comunidad LGBT es un contexto general. Yo sé que hay muchas empresas que han realizado o están realizando muchas actividades, pero lo bajan para sus empresas.
y no toda la comunidad tiene acceso a esa información, ni toda la comunidad está teniendo acceso a esa capacitación. Entonces, me parecía a mí necesario que existiera este encuentro de salud integral en donde toque a toda la comunidad, en donde tenga acceso a toda la comunidad. Uno de estos temas, por ejemplo, que es muy visible, es la comunidad médica que forma parte de la comunidad LGBT. Yo no tengo ninguna asociación médica o sociedad médica que de alguna manera tenga un comité de la comunidad LGBT dentro de su sociedad o que visibilice a esta comunidad LGBT. Yo simplemente trabajo en varias sociedades y te puedo decir que no hay, si bien se tolera o se respeta, tampoco se hace algo en pro de la comunidad médica que forma parte de la comunidad LGBT. Y por otro lado, sí es una comunidad que también es muy golpeada y que también visiblemente es también discriminada. Entonces, por eso es que fue importante para nosotros hablar de este contexto. Primero, hablar de los derechos humanos y que sean los legisladores, los que nos representan, que hoy en día son nuestros diputados o diputades, y que estos diputados nos hablen de cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades y cuáles son los avances que tenemos en derechos humanos. Y esto es hablar de derechos humanos, de derecho de familia, de derecho de salud y obviamente de derecho del trabajo. Y después hablar de que los especialistas nos digan cuáles son los retos y oportunidades que hay en la comunidad, desde el niño, desde el adolescente, desde el adulto mayor y obviamente abarcando la comunidad LGBT, de la comunidad médica. Y finalmente, como bien lo comentabas, este último panel en donde de alguna manera lo que queremos también es nuevamente bajarle esta información a la comunidad LGBT, que sepan qué se está haciendo a nivel laboral, qué están haciendo las compañías para la inclusión de la comunidad LGBT, qué están haciendo las compañías en relación a la salud, si están evidentemente considerando prestaciones que antes no se consideraban y que obviamente nosotros como comunidad tenemos una necesidad. Por ejemplo, en el caso de toda la fertilización y todo este programa que cuando queremos tener hijos, pues obviamente vamos a necesitar apoyo y muchas de las veces los tratamientos no son económicos, sino resultan obviamente caros para la comunidad LGBT, o bien no al acceso de toda la comunidad LGBT. Y una de las cosas que me pareció muy importante preguntarle a estas empresas que están realizando esta capacitación es ¿qué recomendaciones dan para garantizar una verdadera inclusión? Porque al final se están haciendo muchas actividades, pero se están haciendo muchas actividades para determinado porcentaje de las empresas. Mientras nosotros no cambiemos el chip, en donde nada más se tolere y en donde tengamos que respetar porque alguien me lo pide y tolerar porque alguien me lo pide, no hay una verdadera inclusión. Es importante que obviamente haya una convivencia, que realmente se conozca mucho más a la comunidad LGBT para buscar una inclusión auténtica, en donde no me lo pida un ordenamiento, no me lo pida recursos humanos, sino lo haga yo porque me nace, porque sea algo realmente auténtico. Entonces, por eso estamos buscando pues estas recomendaciones, porque ellos lo están trabajando. Nosotros sabemos que una de las pautas es justamente que haya una mayor convivencia y, por supuesto, una mayor educación, mayor conocimiento, por supuesto. Es muy importante esto que mencionas, Astrid, pero a mí me gustaría preguntar, porque me imagino que en la asociación también dan como esa ayuda a quien se acerque, preguntar a ambas, quien quiera contestar, pues en su opinión, ¿cómo están las conductas de autocuidado en la comunidad LGBTQ y más? Yo donde tengo más experiencia es en población trans y a veces, estas conductas de autocuidado no es como, a veces no hay como que la prioridad
en ciertas chicas, porque a veces tienen prioridad de tal vez terapia hormonal sin ver la salud, siendo que pues la terapia hormonal ayuda, es parte de la transición, pero lo primero es la salud, la vida. Entonces a veces tienen prioridades que no necesariamente a largo plazo les vayan a ayudar, de ciertos cambios que les van a ayudar para la cuestión social, pero no es el único objetivo y se debe de tomar en cuenta también la parte de salud mental, toda la otra parte de otras cosas. Y también, pues sí, a veces por la misma vulnerabilidad, puede haber conductas de riesgo. Entonces, puede haber el uso de biopolímeros, tabaquismo, alcohol, todo ese tipo de cosas que a la larga sí no pueden ayudar al todo para la salud. Entonces, yo creo que es cuestión de que se cambie el enfoque y que se conozcan los pacientes la importancia del autocuidado para prevenir algún tipo de enfermedad, y la prioridad ante todo es la salud mental y la salud física, ¿no? El bienestar. Sí, yo creo que definitivamente se tiene que trabajar muchísimo en la prevención, no solamente para la comunidad LGBT, en general para la comunidad total. La prevención es una de las cosas que más nos cuesta, y estamos acostumbrados al tratamiento y al tratamiento de las enfermedades, no a evitar, obviamente, que las enfermedades se produzcan. Y por supuesto, una de las cosas que se tiene que trabajar en la comunidad LGBT es seguir actuando con responsabilidad, sobre todo en cuestión de relaciones sexuales. Si bien es cierto que existen muchos tratamientos actualmente para el VIH, también es cierto que esta propagación de esta infección todavía sigue siendo con alcances muy altos, y eso se tratará obviamente y lo tratará nuevamente en este primer encuentro de salud integral. Pero es mucho enfatizar que es responsabilidad de todos hacernos pruebas, es responsabilidad de todos utilizar obviamente medios como el condón, etcétera, para prevenir obviamente estos contagios. Bueno, pues yo creo que se nos está agotando el tiempo y es mucha la información, y ojalá podamos hacer después un programa. Me gustaría que nuevamente dieran los datos, por favor, para este encuentro que me parece muy importante, que va a llevarse a cabo en agosto, ¿verdad? La página web, los datos de contacto de la asociación, y reiterar ambas, si quieren, la invitación de este próximo encuentro, por favor. Por supuesto, nuevamente repitiendo las fechas, es 12, 13 y 14 de agosto. De manera híbrida, en la página es ensain.iview02.com. La pueden localizar también en Google si ponen Ensain 2022. Ahí aparece el logo de la comunidad LGBT y el Ensain. Y también puede ser a través de nuestra página amag.org, en donde también nos pueden encontrar, también en la Asociación Mexicana de Atención a Grupos y Apoyo a Grupos Vulnerables en Facebook. Y comentándoles que, por supuesto, este evento está de manera híbrida y de manera presencial. Contamos con becas virtuales que podemos dar nosotros como asociación o las asociaciones. Hay muchas otras asociaciones que están dando becas. Entonces, lo que queremos es que obviamente la información sea y esté al alcance de todos. Entonces, los invitamos a que nos escriban si es que necesitan de este apoyo. Pues muy importante, muy fructífera esta plática. Gracias, doctora Mitzi Fong. Gracias a Astrid Carreño por estar con nosotros. Y por supuesto, muchas gracias a nuestros amigos radioescuchas por acompañarnos en esta emisión del programa Diabetes y Yo. Propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Todo el equipo les agradece su atención. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, también Alma Lilia Martínez en esta ocasión. Gracias, Almita, Gisela Ayala y su servidora, María Eugenia Pulido. Muy buena tarde. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más.
Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.